Brillante conductora de televisión, periodista con una trayectoria increíble, además una gran amiga, un excelente ser humano y defensora también de derechos humanos. Mónica Garza, ¿cuál es tu juego? Ay, pues el 1, porque es el más fácil, porque soy pésima para los juegos de mesa, siempre lo he sido. ¿Cómo estás, Pam? Muy Gracias, bien, gracias Empiezas tú. por la invitación. Empiezo yo. Ajá. Chale, pues con un número súper bajo, pero del color. No, pero aquí no vas sumando puntos, sumas cartas en realidad. Eso, y revelaciones, supongo. Me imagino que sí. ¿Y por dónde vas a arrancar? ¿Qué revelaciones Pues, vas a hacer? ¿qué revelación te daré? Pues más bien, ¿cuál curiosidad tienes tú? ¿Siempre supiste que te querías dedicar? Todos los días me quería dedicar a algo diferente. ¿Cómo qué? Si veía de niña, me gustaba mucho el cine mexicano, el cine de oro de la época. Entonces llegaba de la escuela y ponía el Canal 4, donde estaban las películas en blanco y negro. Entonces, si era el santo contra, ya sabes, las antiguas, el santo contra las mujeres vampiro, yo quería ser luchadora. O si veía un programa donde había una rescatista de algo, yo quería ser rescatista. O nunca me perdía siempre en domingo. Nunca. Pero yo quería ser la que entrevistaba. O sea, yo quería ser Raúl Velasco. Yo no quería ser la que cantaba, aunque cantaba. ¿Cantas? Cantaba porque mi papá era muy bohemio. Y empecé a tocar guitarra desde muy chiquita. Entonces mi papá me enseñó a tocar primero él me enseñó a tocar la guitarra y luego tomé clases con un ya puse mi comodín. ¿Vas tú otra vez? Entonces voy yo otra vez, pues voy a poner mi color favorito, no puedes. Que es el rojo. ¿Por Tienes qué? Que poner amarillo. Pues no tengo. ¿Y ahora qué hago? Comes hasta que te salga un amarillo y entonces. Ahí está. Muy bien, tienes buena suerte, Sí. pero sígueme contando de la bohemia. Y entonces, durante muchos años tomé clases con un maestro de guitarra cubano. Que era muy mayor, yo tendría 10 años cuando empecé y él tendría 70. Uh-huh. Venía huyendo de la Revolución Cubana, evidentemente, y era un exiliado y él me enseñó a cantar. Mi papá cantaba precioso. Entonces, de niña me enseñó a hacerle segunda. Uh-huh. Y entonces, pero curiosamente, no era cantante lo que quería hacer. Y aunque hubiera querido, porque hubiera podido, yo creo que en mi casa nunca me hubieran dejado. ¿En serio? No. ¿Por qué? Jamás. Pues porque vengo de una familia muy conservadora, muy tradicional. O sea, tampoco le hiciste un trabajo poco conservador. Pero me eché a la familia entera encima cuando decidí salir en la tele. ¿Cómo fue? O sea, mi papá pensó que era nada más una semana. Es lo que él entendió. Y ¿cómo fue? ¿Cómo fue que dijiste? O sea, que fue así de, bueno, pues allá me voy, no vas a dejar ser cantante. Lo que pasa es que yo me fui de mi casa muy chavita. ¿A qué edad? Me fui a los 19 años cuando me casé la primera vez. Ok. Y luego... ¿Por qué te casaste tan chica? Pues mira, porque me quería salir de mi casa. Básicamente digo, tuve mucha suerte porque tuve un novio que era pero guapo, pero inteligentísimo, generoso, padrísimo chavo. Me quise convencer de que estaba enamorada, como cuántas veces nos pasa, Ajá. ¿no? Y me casé porque me quería salir de mi casa. No, me había ido a vivir con mi papá, no resultaron las cosas como yo me imaginé que podían resultar. Era una época en la que no me llevaba bien con mi mamá. Uh-huh. Mi papá se acaba de volver a casar. Y como no me pude regresar a vivir con mi mamá como yo hubiera querido, pues me salió este novio que un día le dijeron en la empresa, trabajar en una multinacional, uh-huh. Y un día le dijeron, pues te vamos a mandar a Francia. ¿No? A que trabajes allá. Caso. Y entonces él me dijo, oye, me mandan a Francia en 9 meses y yo quiero que te vengas conmigo. Y yo dije, perfecto, vámonos. Dije, perfecto. Salida de emergencia, pero además de lujo. Y me dijo, sí, pero para que te paguen todo a ti, nos tenemos que casar. Y yo soy como soy. Y dije, pues, ¿cuál es el problema? Ahorita yo traigo el vestido de novia en la cajuela por si se ofrece siempre, ¿verdad? Entonces nos casamos. Pues no, ya no. Ya aprendí. Ya fueron suficientes veces. A ver, y si tengo un 0, no importa el color que sea. Exacto. Ah, está. Muy bien. Eso, muy bien. voy aprendiendo.
Oye, creo que mi cámara no funciona, o sí, No, sí funciona, no te preocupes. Tú mientras le enseñes las cartas a tu cámara, ya estamos. No, ya cubrí mi cuota de matrimonios, te lo juro. Bueno, y entonces te vas a París. Y entonces me voy a París, vivo en París 2 años. Voy yo, eso quiere decir. Ok. Pero no tengo, entonces sigo comiendo. Ajá. Regreso a México y pues, se nos acabó el viaje a París y se acabó el matrimonio, ¿verdad? Regresé a ¿Cuánto México. duraste casada? 3 años. Ok. 3 años. Nada de Regresé. embarazos, nada. Nada, no, yo la verdad no quería tener hijos. Ok. Y como que yo misma quería ilusionarme con la idea de tener hijos, pero nunca me ilusionaba, la verdad. Y además regresé, nunca dejé de estudiar. Ujú. Estudié en Francia y cuando regresé, cultura y letras francesas, Ujú. y cuando regresé a México, entré a la UNAM, a estudios latinoamericanos, y pues estudiaba y entonces empecé a vivir a los 22 años, Ujú. pues la vida que yo debería de estar viviendo, no Claro. debía de estar casada, debía de estar en la universidad, teniendo novios, amigos, saliendo a fiestas. Y aunque mi marido en ese momento era muy divertido, era 6 años más grande que yo, tampoco tanto, o sea, él tenía 20 y tantos años, 28 años, pues era distinto, era un chavo mucho más formal, ya hecho y derecho, muy exitoso pues digamos, en lo que trabajaba y tenía una vida más convencional. Y yo toda la vida he querido justo salir de ahí, por eso luego cambio de marido cada 5 años. Cada 5 años. No, pero bueno, un tiempo algo así. Yo me embarazo más o menos casi. Bueno, Sí, ¿cuántos sí. llevas ya? 3. Dios. ¿Y entonces? Ah, no, sí, ¿verdad? Sí, no, vas muy bien, Eso, muy bien. muy bien. Es que ustedes no saben qué problema elegir qué juego jugar, porque Pensé soy muy que mala. marido, es más fácil elegir marido. Es más no, cada vez se me dificulta más. Pero ya maridos ya no. Y entonces, ¿qué pasa después? Nada, Íbamos a cómo llegaste a la televisión. pues cómo llegué a la televisión. Pues fíjate que yo comencé atrás de cámaras. En el 91, siendo estudiante, Ujú. conozco en una fiesta de poetas a Epigmenio Ibarra. Y entonces Epigmenio venía llegando con la cámara al hombro, literal. Venía llegando porque el poeta que presentaba el libro, que era unos 20 y tantos años mayor que yo, era el galán en turno mío. Y era íntimo amigo de Epigmenio. Ujú. Entonces Epigmenio venía bajándose de la Guerra del Golfo. Ok. Él estaba haciendo la cobertura para el periódico El Nacional y para Canal 13, que era Televisión Estatal de Ujú. México. Entonces, venía la primera cumbre iberoamericana, te estoy hablando en 1991. Y yo era una estudiantucha de la UNAM, rebelde, loca, porque este cuate, poeta que presentaba el libro, también daba clase en la UNAM y me lo presentó. Era maestro de una amiga mía en comunicación. Ajá. Entonces, llega Epigmenio muy mortificado y muy atribulado porque no tenía productora para llevársela a un viaje a Sudamérica para entrevistar a los presidentes de los países sudamericanos que iban a participar en esa cumbre. Y entonces yo, con mis 22 años, 23, se me hizo muy fácil voltear y decir, ¿y qué hace una productora ejecutiva? Y entonces me dice, no, pues tiene que coordinar las entrevistas y las llamadas. Y yo dije, qué fácil, yo voy. Y en serio, sí, en serio. Digo, tan loca yo como él. Él de subir al avión a una niña de 23 años que no sabía ni qué, porque además el poeta era su camarógrafo. O sea, ¡qué buen te viaje! estoy hablando del 1991, o sea, imagínate. Y entonces, a partir de ahí, nos vamos a Sudamérica. Mi papá me deja de hablar 2 meses. Tú sabes que mi papá Un poeta, un propagandista. Bueno, tú sabes que mi papá se dedicaba a la política. Ajá. Era un político que en su momento fue muy importante. Y en aquella época Imevisión era como una secretaría de Estado. Ujú. O sea, entonces mi papá, cuando le digo, ay, pues fíjate que me voy a Sudamérica con un señor que se llama Epigmenio Ibarra y vamos a hacer unas entrevistas para la cumbre, me dijo, ¿Qué te dijo? que no, a mí nada. Agarró el teléfono en aquella época, un señor que se llamaba Homero Flores Caballero, era el director general de Imevisión. Y mientras yo le dije a mi papá, adiós, yo dejé a mi papá hablando por teléfono con Homero, diciéndole, quiero que me digas quién es
Epigmenio. ¿Quién es Epigmenio Ibarra? ¿Qué hace en Imevisión? Porque mi hija dice que se va y yo lo dejé a gritos en el teléfono y yo me fui al aeropuerto. Y entonces cuando regresé, ya mi papá decidió no volverme a levantar el teléfono. Y muy duro, porque mi papá y yo siempre fuimos así. Y un día le hablé por teléfono, me acuerdo que le hablé por teléfono y le dije, papi, ¿qué pasó? Porque más todo norteño y todo. Entonces le digo, pues quiero saber por qué no me hablas, por qué haces lo que se te pega la gana. Pues ya no vivo en tu casa, o sea, pues obvio, y además me están pagando por este trabajo porque mi papá, cuando yo me divorcié, me dijo, por supuesto que te vas a regresar a la casa, ¿verdad? Pues por supuesto que no, si me casé para salirme de ella, ¿cómo voy a regresar? Y se acabó ningún tipo de apoyo. O sea, yo te apoyo en todo, yo quería estudiar, por ejemplo, yo quería estudiar en otra universidad, pero sin el apoyo en ese momento de mi papá, pues no podía pagarla. Claro. Y mi papá me dijo, pues no te voy a pagar la universidad o si no te regresas a la casa. Y entonces fue que entré a la UNAM. Pero pues para mí fue buenísimo porque todavía eran esas épocas en las que uno iba y hacía el examen con miles y miles de alumnos y te llegaba por carta si te habían recibido o no. Y para mí fue fue como una cosa muy importante recibir esa carta y saber que sola había podido hacer algo, porque hasta ese momento siempre tenía la impresión o las cosas me decían que podía conseguir ciertas cosas porque ser hija de, ¿no? Entonces, ahí yo creo que empezó como la libertad. Qué bonito, además terminaste justo en el... Sí. Lo primero que hiciste por ti y entonces te aceptan en la UNAM, te vas a la UNAM. Me aceptan en la UNAM. Te habla porque no lo obedeces. Y ya luego empiezo a estudiar, y me voy a trabajar con Epigmenio. Después termina, digamos, el proyecto termina el proyecto de los presidentes. De esto, y dejo de ver Epigmenio y luego una íntima amiga mía entra como directora Cuando Epigmenio arma Argos, tenía varias divisiones. Entonces estaba la agencia de publicidad, estaba la productora propiamente, tenía varias cosas. Hacía un área de documentales y trabajaba para varias personas o para varias cosas, ¿no? Y entonces una de mis mejores amigas la nombran, muy jovencita ella, la nombra directora de la agencia de publicidad. Okay. Y entonces y Epigmenio le dice, oye, tú eres amiga de Mónica, localízamela, porque yo necesito un asistente personal. Y entonces fui asistente personal de Epigmenio en Argos, cuando arranca la telenovela Nada Personal, durante un año y medio. Momentazo. Y ahí, en las juntas que había para decidir un montón de cosas, los contratos, conozco a Pati Chapoy y a Álvaro Dávila. Okay. Y entonces yo tenía que trabajar con la gente de prensa de TV Azteca, que era gente también de Pati, y así es como, digamos, Pati ve mi trabajo y me jala. En cuanto se termina Nada Personal, seguía Mirada de Mujer. Y ahí yo le renuncio a Epigmenio y te vas con Pati. Y me voy con Pati, pero detrás de cámaras. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es que como yo con Epigmenio llevaba toda la prensa, entonces conocía a todos los directores de sección de todo. Y Pati, entonces entró como coordinadora de varios programas de espectáculos y yo tenía, pues digamos, tiraba las redes por todos lados con los directores de sección de los periódicos. O sea, en aquella época no había... O sea, yo te estoy hablando que yo entré con Pati en el 97. Sí, no, olvídate, ni portales, nada. Nada. Y un día viendo Entertainment Television, me acuerdo que veo una cosa que se llamaba The Gossip Show. Y veo y digo, ay, qué padre, que pasabas de un periodista a otro periodista que pertenecían a medios distintos. Y ahí es donde le digo a Pati, oye, hay este formato que se me hace que podemos lograr, porque yo sabía los contactos que tenía, claro, que podemos lograr, puedo invitar a los directores de sección de los periódicos, no es gente conocida, no es tal, y ya yo lo había visto en Argentina cuando había ido, existía un formato
un como noticiero que se llamaba Caiga quien caiga. Ujú. Y entonces yo dije, ay, pues está en Argentina y The Gossip Show nos traemos el mismo formato y ahí es donde nace Caiga quien caiga. Y yo entro a TV Azteca con Pati coordinando el medio del espectáculo, generando Caiga quien caiga, coordinándolo también. Y hasta que un buen día Pati me dice, oye, fíjate que me voy una semana de vacaciones. ¿Me puedes suplir en Ventaneando? Y entonces yo pensé que se refería a que fuera yo jefa de información, Ajá. que es lo que yo era. Claro. Yo había sido jefa. Para ese entonces yo ya escribía en el Reforma, en fin. Entonces yo dije, como andaba buscando cambiar a su jefa de información de Ventaneando, que esa sí que era una chamba, esa sí es una chamba de altos vuelos. La gente cree que no, pero la verdad es que no tienes idea. Y yo dije, quiere que sea jefa de información de Ventaneando, pero ni loca. O sea, ese sí es como el crimen organizado. O sea, Ajá. tienes que tirar redes que yo no tenía. Y le dije, ¿cómo? ¿Quieres que me quede en la oficina de información? Me dijo, no, quiero que estés a cuadro. Y yo así como, ok. Y dije, ¿a cuadro? Y entonces, bueno, y fíjate, hace poquito me acordaba porque así como traigo el pelo ahorita, así entré a la televisión. Con el pelo chiquitititito, porque más acababa de dar a luz, tenía 6 meses mi hija. Cuando yo entré a trabajar con Pati, yo no sabía que estaba embarazada. Y entonces empecé con un chorro de proyectos y un chorro de cosas y me entero que estoy embarazada, cuando además me estoy separando del papá de Matilda. O sea, entonces todo el embarazo me lo paso trabajando y ya cuando nace Matilda y 6 meses después es cuando Pati me da esta oferta. Y como fue una semana, me acuerdo que llegué a contarle a mi papá, voy a estar en Ventaneando, que en ese momento Ventaneando era Ventaneando. Ibas a ser ¿no? abuelo. No. Ahí ya había nacido Matilda. Ok. Y entonces mi papá me dice, ¿cómo? En el programa de espectáculos de... Sí. Y me dice, pero... Le dije, bueno, pues Pati me dijo que sí iba una semana. Me dijo, bueno, entonces nomás una semana, ¿verdad? Sí, nomás una semana y llevo 26 años. Y ahí seguimos. Y ya después estuve 8 años en La Fuente de Espectáculos. En el 2009 ya me pasé a Noticias. Ahorita vamos a platicar de ese movimiento, pero quiero regresarme un poco a tu hija, porque dijiste no lo estabas buscando. Ok, vas otra vez. No, pero no puedes tirar esto, tiene que haber un azul. O sea, tendría que ser amarillo para que lo tires. No tengo, y entonces agarro hasta que encuentre. Ajá, un amarillo o un 2. O eso sí, ya me atoraste. ¿Qué color quieres poner? Quiero rojo. Ok. Y entonces, tu hija, te enteras que estás embarazada cuando ya estabas prácticamente terminando. Sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, pues le dije al papá de mi hija, ¿qué vamos a hacer? Porque pues esto no estaba en nuestros planes, ¿verdad? No, en ese momento pensé que el papá de Matilda iba a ser un gran papá, con lo cual no me equivoqué. Pensé que era una oportunidad, erróneamente uno no debe de pensar esas cosas, como de repensar mi matrimonio y quedarme ahí. Pensé que tenía unos buenos 29 años para ser mamá y pensé que si la vida me estaba dando ese embarazo es porque eso tenía que suceder. Y por un lado, yo estoy a favor 1000% de que las mujeres decidan sobre su cuerpo y estoy en contra de la criminalización del aborto y estoy a favor del aborto y me enredo y me visto entera de verde si es necesario. Pero yo no... El aborto no era algo, por eso yo siempre insisto tanto. Dejen de decir que hay periodistas o activistas que están fomentando el aborto. No conozco una sola circunstancia en la que una mujer quiera pasar por un aborto. Claro. Y es algo que por lo que evidentemente pues no quería pasar. También yo crecí en una familia católica y aunque luego yo pues, espiritualmente digamos que me desvié hacia otro lado, sí son huellas que se te quedan y son cosas que... Y no quería, como que no me lo planteé, digamos, pero tenía muchas dudas. Entonces sí,
desde que estaba embarazada era como de, me irá a ir bien, seré una buena mamá, qué se hace, cómo se hace. Y digo, en el camino ya vas aprendiendo que haces lo que puedes con lo que tienes, ¿no? A veces te sale de poca madre, a veces te sale del nabo, pero pues es así. Eres una gran mamá. Yo creo que soy una mamá con muchos defectos. Yo creo que soy una mamá que ha hecho lo que ha podido siempre tratando de que mi hija esté bien. No me ha sido fácil la maternidad. Si te dijera que, no, hombre, no. Y también creo que a Matilda le tocó un reto también ser hija de Mónica Garza, ¿no? O sea, tampoco fue fácil para ella. ¿Por qué? Pues uno, porque era una mujer en su momento, ella era muy niña cuando yo tuve, digamos, un momento de muchísimo crecimiento, poco espacio para ella, poca presencia, y además Matilda, una niña al principio más bien tímida, y yo, pues una mamá como pues muy expuesta y muy estridente, digamos, para una niña tímida. Entonces, creo que no fue fácil tampoco para ella como que tener ese foco, y luego en algún momento las revistas se ensañaban o publicaban cosas, ella siempre se sintió muy incómoda con eso, y ya luego cuando creció, ya siendo adolescente o incluso mayor de edad, que se metieron y de peor manera, o sea, la cosa se puso, y entonces ella de repente me decía, ¿por qué me hacen esto? Y yo le decía, no te lo están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí, y son tan cerdos que van a lastimarme donde más me duele, que es contigo. Porque eso hacen ese tipo de periodismo y ese tipo de revistas y ese tipo de publicaciones, que además no tienen ni idea el daño, uno, irreparable, y dos, insolventable, que en ese momento pueden hacer, como fue nuestro caso, ¿no? En varias ocasiones. ¿Por qué se estaban enseñando contigo? No tengo idea. La verdad es que no tengo idea. Yo no me considero cliente frecuente de ese tipo de publicaciones. No tengo una vida estridente por ningún lado. No hago más que trabajar. No tengo novios ni muy famosos, ni muy... Digo, una vez tuve uno y teníamos una relación súper discreta. No me meto con la gente. O sea, no ando en esas cosas, ¿no? No considero tener una... No lo sé. Yo creo que por eso. A lo mejor porque es como de por algún lado le tenemos que encontrar. No sé. Habiendo tanta gente tan interesante, tan guapa, tan... qué sé yo. Y además ya para esa época, o sea, cuando peor se portaron, yo ya ni estaba en fuente de espectáculos. Entonces, pues, nunca entendí. Pero siempre he sido esa curiosa mezcla, como que nunca termino de salir de un área y estar en la otra. O sea, como que siempre estoy surfeando entre el medio del entretenimiento y las noticias, ¿no? Eso, pues, fue inevitable. Claro. ¿En qué momento decides que vas otra vez? Ahí va yo. No, está bien, pero como tira esta, vas otra vez, ay, y entonces pues, tienes que poner mira, verde. yo sola me ensarto, como en la vida, literal, yo sola me ensarto. ¿Por qué te decidiste insertar en el mundo de las noticias? Porque, a ver, ¿cuál es más conflictivo? No sé qué es esto. Es un comodín que tú puedes no ponerle lo que quieras, entonces tíralo y di lo que quieras. ¿Qué rojo. color quieres? Rojo. Ok, voy yo. Gracias, por poner rojo. Ay, qué bueno, porque ya tenía yo demasiadas Verde. ¿Verde? Sí. No, pero, a ver, ¿y si pongo esto? No, porque tendría que ser verde. Pues entonces, no, pues voy a tener que comer. Uy. Rojo. Rojo. Okay. Exacto. Verde. ¡Ay! Maldita sea. No, y además hay un color, el pinche azul está ensañado conmigo por alguna razón. ¿Qué dijiste? Verde. Verde. No, pues aquí me la... No, bueno, es que me creo voy que a llenar. yo las tengo todas. Sí, yo creo que sí. Y entonces... Bien, muy bien. Bueno, o sea, voy a aprovechar para sacar un poco... Un 9 seguro, si tienes. Un 9. Un 9 rojo, un 9 azul. Sí. Vas. Ok.
¿Por qué decidiste cambiar? Yo creo que siempre debí de ver, o sea, en realidad creo que ese era más mi fuente. O sea, la fuente de Claro, pues espectáculos así empezaste, parecía. sí, la fuente de espectáculos llegó más como una oportunidad, me pareció divertido. Cuando yo empecé a trabajar con Epigmenio, él estaba haciendo telenovelas de corte político, que era nada personal. Y además tenía, pues en ese momento él tenía la cuenta de Telmex y tenía, en fin, hacía muchas cosas. Su tema era más pues el tema que es hoy, ¿no? O sea, digamos que menos radical que hoy, pero eso, y además yo crecí en el mundo de la política, o sea, en mi familia son políticos por generaciones. Pero justamente yo no quería dedicarme a nada que tuviera que ver con la política porque el nombre de mi papá era demasiado pesado. Entonces, yo de pronto esas cosas sí son como una lápida sobre la espalda porque entonces empiezas a trabajar sobre las expectativas que otros tienen de que tú repitas el patrón. Y si él era muy bueno, tú tienes que ser igual de buena. Y si él tiene tal cosa, sabiduría o lo que sea, tú lo tienes que tener igual. Y no me gustaba, la política me aburría muchísimo. Porque además yo acompañaba a mi papá todo el tiempo. Y ahora vámonos a la gira, no es que porque era operador electoral y todo el mundo lo sabe. Y de ahí se van a agarrar para decir, claro, un mapache y todo lo que me dicen. Un día, estando encampañando, me escribe, hace las elecciones pasadas. Y yo estaba con mi papá, todavía vivía. Y entonces le digo, mira, papi, me está escribiendo un panista y dice que soy hija del mayor mapache que el PRI le ha dado al mundo. Y entonces me dice, pero ¿qué tal aprendieron los panistas? Entonces, no me gustaba, no era un medio que me gustaba. Lo que más disfrutaba de mi papá era siempre su parte bohemia, los domingos en las comidas, tocar guitarra, cantar, eso. Pero yo crecí desayunando, comiendo, yendo a juntas, mientras mi papá me llevaba con él, porque me tenía mucho junto a él cuando yo era niña, me llevaba con él a juntas y mientras yo hacía la tarea, se decidían elecciones, cosas importantes, ¿no? ¿Quién iba a ser el candidato? Para no es que mientras yo estaba haciendo la tarea de matemáticas para quinto de primaria, ¿no? Okay. Entonces, finalmente un día hice un programa cuando vino el huracán Stan en Chiapas. Hice un programa con el formato de historias engarzadas se llamó El dolor de informar. Y fue un programa que le dediqué a mis compañeros reporteros de noticias porque yo veía lo duro que era cubrir ese desastre y muchas veces vi a muchos quitarse el chaleco de reportero para ponerse el de rescatista, hacer a un lado la cámara, llorar con la familia cuando veían que no había manera de recuperar sus cosas. Y me pareció tan duro que agarré mis cámaras, mi gente, nos tomamos un avión en aquellas épocas donde había mucho presupuesto. Sí, ya vi. Agarré mi gente, nos fuimos a Chiapas, solicité una entrevista con el gobernador que me dio, me acuerdo, en medio del desastre, porque además lo entrevisté en un puente cayéndose, porque además lo agarramos así, y en vez de ir a cubrir el desastre, fui a cubrir las historias de los que cubrían el desastre. Y entonces me escribió un mail el vicepresidente de Noticias, dándome las gracias por el programa, y porque lo vio y me dijo, ¿nunca has pensado venirte a Noticias? Y la verdad es que me aterró un poco la propuesta, porque en el fondo yo dije, siempre he pensado irme a Noticias, pero en ese momento me estaba yendo muy bien, en el área donde estaba tenía historias engarzadas, tenía otras coordinaciones, hacía muchísimas cosas y no me atrevían ni a decírmelo a mí misma. Yo lo que quiero es cambiar, me daba miedo el cambio en ese momento, porque sentía que era como patear, como escupir para el cielo, ¿no? Con todas las oportunidades que me estaban dando. Finalmente vinieron una serie de cambios en el área de espectáculos y es cuando yo veo como la oportunidad, me ofrecen formalmente irme a Noticias, hablo con Pati y Pati me dijo, Mónica, o sea, ella hacía un tiempo me había dicho, un día tú te vas a ir de aquí, pero este no es el momento, pero tú
vas a tener que hacer otras cosas. Yo ya estaba empezando a meter otro tipo de personajes, historias engarzadas, metía más políticos. De repente Pati me decía, muy bien que metas a fulano de tal, pero no se te olvide que este es un programa para personajes de espectáculos altamente populares, ¿no? De espectáculos. Los políticos no son populares en aquella época. Ahorita ya son más actores los políticos que los actores. Ve nomás a Krill. Y entonces fue así que me fui a mi primera experiencia fue con Alejandro Villalbazo, ya como titular de Hechos AM. Ok. ¿Esta era yo o eres tú? Es que tú tiraste esta y a mí me salió otra igual. Ah, pues ahí va. Y aquí me tienes comiendo y comiendo. Creo que me vas a hacer pedazos. No, la que más ha comido, la que más ha juego. comido aquí soy yo, querida, déjame decir. Te voy a ayudar. No debí de haber visto tu carta, pero, por ejemplo, ahí tenías una para hacerme saltar. Esa hubiera sido una buena idea de tirar. ¿Para hacerte saltar qué? Ajá. O sea, para saltarme a mí, una azul con un círculo. Pues entonces. Pero no importa, no estás jugando tan mal. Estoy comiendo. Ya viste, para lo mala que soy. Exacto. Ese, entonces voy otra vez. Y tiras cualquier azul, o ves y me vuelves a hacer saltar y así. Este es tu momento para aprovecharte porque claramente yo no tengo azules. Ay, pero, ¿cómo? Ajá. Pero tienes una buenísima, a ver. No puedo, vas tú. Oh, Dios. ¿Esto qué significa? Que voy yo otra vez. Exacto. Y esto. No, pues si aprendes muy rápido. Significa que quiero el rojo. ¿Esto qué significa? Ahí tienes que seguir con azul. A menos que tengas un comodín para cambiar de color. Sí tengo. No, pero tiene que... sí. Muy bien. Y das tú otra vez. Y entonces voy yo otra vez. Muy bien. Ok, muy bien. No, ya, le agarraste la onda al juego. No, te lo juro que es suerte de la principiante. No, muy bien. Muy bien, de eso se trata. ¿Y cómo ha sido este camino? ¿En qué etapa de tu vida estás hoy? Porque lo que has agarrado, has triunfado, eres muy talentosa. Gracias. Yo me acuerdo de ti editando historias enganchadas. Sí. Porque quienes ven la televisión tienen una idea del trabajo que hacen quienes están a cuadro y generalmente la idea es van, se paran, salen a cuadro y se regresan al gimnasio y a ponerse guapos. Hay quienes sí, pero no todos, sino no la mayoría y claramente no tú. Sí. O sea, siempre a mí esa imagen me llamó la atención porque yo apenas empezaba en Azteca y dije, mira todo lo que le está fregando detrás de su programa. Por eso su programa se está sentando al lado del editor a decir, aquí cortas, aquí paras, aquí pones, aquí haces. Y me imagino, no sé si lo veas tú así, esa ha sido también la razón de tu éxito. Pues no sé, yo soy una persona que tengo un problemita con el control. O sea, en realidad es un defecto. Problemita con el control. Entonces, yo sí tengo que decirle a la gente que vuelve a ser tú. Todo lo que vean de mí, o sea, no hay cosa que yo no revise, redacte, todo. O sea, lo que sale en la televisión, yo lo redacté, yo me fui a la isla de edición, o sea, reviso de pie a pa y siempre mi trabajo completo es mi trabajo. O sea, es decir, no soy esta persona que nunca me gustó leer prompters y esa creo que es una razón por la que siempre he sido considerada un poco como l'enfant terrible, porque es un poco de, ahí está la línea, pero pues la niña no lee el prompter, entonces. Eso. Exacto. Y me apasiona mucho mi trabajo y me apasiona muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con el solo... ¿Me das 4? Gracias. Sí, te muy toca bien. Comer 4 y pongo verde. Ok, pues pongo verde, mira. ¿Y entonces? Pues sí, soy una persona que trabaja mucho sus propias piezas. Es eso. Y yo creo que eso es el periodismo. No es sentarte a leer un prompter de lo que te digan. Tú tienes que decidir si estás conforme, de acuerdo, cómoda con lo que vas a decir, con lo que quieres comunicar y qué es lo que quieres comunicar. O sea, a mí, más allá de ser popular o no ser popular, o ganar más o ganar menos, siempre he tenido un objetivo de lo que quiero comunicar es esto. Este es el tema al que sí me quiero subir, este no. Este me apasiona, este me aburre.
Me gusta mucho la edición, por ejemplo. La edición, yo la disfruto mucho, pero son muchas horas metida en una isla. La gente no lo creería, pero yo puedo pasar horas metida en una isla de edición cuando tengo que editar, por ejemplo, hoy un programa desde el Nido de la Garza, charlas con Mónica Garza, o sea, cualquier cosa que haga. A ver, eso, Mónica, tu salto de decir, se acabó, bueno, no se acabó porque sigues haciendo televisión, pero me voy a las redes, me voy a mi proyecto, me voy también a trabajar en algo que ya he construido, que es mi nombre. Yo creo que cuando yo decido dejar el noticiero, sí necesitaba un tiempo, sí necesitaba un espacio, sí necesitaba entender qué era lo que quería decir y cómo lo quería decir. Estaba demasiado inmersa en la vertiginosidad de las noticias, del canal, de todo lo que estaba haciendo y sentía que no estaba haciendo aquello para lo que era mejor. Y entonces, ¿qué es aquello para lo que eres mejor? Contar historias. Okay. Y contar mis historias, las que yo quiero contar. Con los personajes que a mí me parece que pueden ser interesantes. Y en mi manera de contar las historias. Por eso siempre soy narradora de historias, porque soy una cuentacuentos, la vida de la gente. El eslogan de Historias Engarzadas decía, todos tenemos una historia que contar. No tienes que ser la más famosa, pero sobrevivientes somos todos. Entonces, ¿cuáles son esas historias de sobrevivencia en todo tipo de terrenos que vale la pena contar y que a lo mejor en ese momento le va a cambiar la vida a alguien, o el estado de ánimo, o las ganas de seguir, o la decisión de parar también, ¿no? ¿A qué has sobrevivido tú? Puta. Yo soy una persona a la que le ha pasado mucha vida. O sea, en mi vida ha pasado mucha vida. Tengo una familia muy intensa, con personas con vidas muy intensas, empezando por mis papás, luego siguiendo conmigo misma, con mis propios hermanos, mi hija. Pues he sobrevivido a la vida que me tocó vivir riéndome mucho, porque es lo único que me queda. Eso y el antidepresivo, que si no ya estaría yo no sé dónde. No, sí, claro. Claro. ¿Le tienes miedo a algo? Le tengo miedo al dolor físico. Okay. Es a lo único que le tengo miedo. ¿Por qué? O sea, ¿has pasado por pues no sé, yo creo que la endodoncia de niña me dejó muy traumada. O sea, te lo juro, yo creo que la ortodoncia, más de los tratamientos de ortodoncia de niña me dejó muy traumada. ¿Quién va? Yo. Tú. Y y me da mucho miedo, tengo muy bajo umbral de dolor y me da mucho miedo el dolor físico. Es lo único, nada más. Vamos a cambiar cartas. Ok. Y pongo el rojo. Ok. Vamos a cambiar cartas. Ajá, es lo que empieza a tocar con esa carta. Chale, pues sí, te tocaron todos los rojos aquí. Vas. Sí, pues no tengo rojos. ¿Esto? No, porque tiene que ser rojo. Ok. Mira. Ay, algo me dice que esta voy a perder. No. No, vas otra vez tú, pero pues pero ahora. Pero no tienes una de estas de otro color. Una de estas de otro color. Ajá. Es que estoy poniendo más atención. Pamela hace trampa, porque uno le pone más atención a lo que está diciendo que al juego que está teniendo. Pero no es hacer trampa, es parte de es toda la intención. Ahí está. Eso. ¿Te costó trabajo decidir dar ese paso? No. Cuando yo tomo una decisión, amanezco un día y digo, voy a hacer esto y lo hago. En todos los sentidos. Rojo. Entonces, no, si yo te dijera, no, fue una decisión tan difícil de tomar, no. Entonces, siempre has confiado en ti, porque no es que sea así de, uy, me dolió, pero, a ver, sí sabía miedo, que era un salto, sí sabía. Mi papá siempre me decía, nunca des saltos al vacío. Y yo solo doy saltos al vacío. O sea, yo he intentado seguir el consejo, pero sí sabía que era una decisión que pues que podía tener consecuencias fatales o letales, incluso en una carrera, nunca sabes, ¿no? Pero también siempre confiaba en que, o sea, me hacía más daño haciendo algo que no quería hacer o con lo que no me sentía cómoda, que
tomando un camino y además también confiaba en que iba a tener la oportunidad de tener el apoyo de dar el giro que yo quisiera dar. Okay. Y así fue. O sea, en el momento que yo llegué y dije, creo que es momento de que yo cambie y de que yo dé un giro y quiero decir otras cosas, tuve el apoyo para tomar el tiempo necesario y luego retomar desde otro lugar. Además, porque lo del Nido de la Garza no tiene nada que ver con eso, ¿eh? O sea, el Nido de la Garza fue independiente, yo ni quería, ahora sí que yo ni quería. ¿Cómo? No, yo ni quería. Me convenció mi productora, que tenía mucho tiempo diciéndome, Garza, vamos a regresar a las entrevistas, que era mi productora de historias engarzadas. Vamos a regresar y regresa y abre tu canal de YouTube y mira que tú, que... Hasta que dije, bueno, ok, vamos a hacer una serie de 10 entrevistas y si funciona, le seguimos y ya llevamos año y medio. O sea, y además ¿sí? muy bien, y ahí funcionando muy bien. Sí, ahí va, muy ahí va. Bien. ¿Cuál ¿Esto qué significaba? Rojo. Ah, pues rojo no tengo. Ni algo que me pueda cambiar de color. No, bueno, tienes suerte. Muy bien. Puedes tener un 7. Siempre tengo suerte, sí. Siempre tienes suerte porque das saltos al vacío. Sí. Y eso te sale muy bien. Ok. Es momento de poner atención ahora sí. ¿Cuál es la lección más importante que te dejó tu papá? Que siempre hay un día después. Nunca debo de caer en el desánimo porque me desanimo fácilmente. Yo soy una persona que siempre voy al límite. O sea, yo no estoy un poco triste, estoy absolutamente deprimida y quiero matarme. O soy la persona más feliz del planeta en un segundo. O sea, así soy yo. Y siempre me acuerdo de él diciéndome, siempre hay un día después. Porque cuando tenía problemas, sobre todo laborales, que siempre intervenía un tema político por el cual yo tenía un problema laboral, siempre llegaba y le contaba a mi papá, me pasó esto y está sucediendo, y la cosa está así y el tablero se mueve de esta forma. Y me decía, mamita, siempre hay un día después. Y mi papá, que fue una persona que tuvo golpes tan duros en su vida profesional y traiciones tan grandes de personas, gente y un partido político en el que confió tan ciegamente y que lo traicionó tan profundamente, no una, en varias ocasiones. Él confiaba en que ese día después iba a traer otras soluciones y esas soluciones sucedían. Entonces, creo que eso es una de las... Siempre que estoy en un momento como de mucha duda o suelto y digo, mañana será otro día y mañana algo sucederá y siempre sucede. Siempre sucede. Algo que ni siquiera habías pensado. Sí. Tienes que comer 2, ¿eh? Tengo que comer 2. Porque yo tiré esta. Chale, a ver. Y luego... luego voy yo. No, voy yo. ¡Sas, culebra! ¿Qué color vas a poner? Voy a poner el verde. Ok. Pero vas tú. Muy bien. Y voy yo otra vez. Y voy yo otra vez. Ok. Y vas tú. Lo estás disfrutando muchísimo. Ok. Ok. Es que no tengo que hacer yo. ¿Tengo que seguir con verde? Puedes poner otra de igual. un +2 o verde. Un +2 o amarillo. No, pues si se ve que junté... No, es la suerte del principiante, ya te dije. Sí. Soy pésima para los juegos de mesa, lo juro. Un azul o otro +2, que seguramente tienes uno ahí. Te lo juro que ya me lo sacaron. Ok. Por lo menos con todo lo que comí tengo para contestarte. Muy bien. Bueno, eso espero. Yo creo que estamos a punto de ver que me hagas pedazos. No. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? Ay. No sé. Creo que no he tenido un momento que hayas dudado de ti. Yo creo que un momento difícil fue justamente cuando hice el cambio de espectáculos a noticias. Porque... Rojo.
Ok. Ujú. Ahí dudaste de ti. No, yo no dudé de mí. Me daba mucho problema el bullying que recibía de afuera. Es que ¿No? lo que ya sea que ya me hagas las en acabé y no televisión, tengo rojo, ya y voy perdí. yo, no. Ah. Hay un peso muy importante de lo que implica Sí, hacer en televisión, o sea, lo que sea que hagas en televisión, ¿no? Y quitarse sí. esto y decir, tengo esto otro. Sí, ese fue un momento como muy complicado porque la gente juzga muchas veces sin saber, porque muchos pensaban que yo solo sabía de espectáculos. Jamás en la vida utilicé ni, digamos, de dónde venía o de quién era hija o para obtener nada. Yo entré a trabajar, o sea, cuando yo me fui de casa de mi papá, los trabajos que tuve, nadie sabía que yo era hija de nadie, nadie. Y, y lo que no sabían muchos es que todos los protagonistas de la política en ese momento, cuando yo me cambio a noticias, yo los conocía perfecto y desde chiquita. Y tenía sus números de teléfono en el celular y levantaba el teléfono y decía, ¿me das una entrevista? Y me la iban a dar. Claro. O sea, es decir, muchas veces la gente subestima por ignorancia. Pero a veces esa forma de subestimar es muy dura. Y yo iba empezando en un medio en el que pues no conocía bien a la gente, hubo gente que me arropó increíblemente, pero hubo gente que me lastimó mucho también. Entonces, sí fue un momento muy difícil. Y otro momento difícil, creo que el primero, consideraría yo difícil, fue cuando, trabajando yo para Patti quiso hacer un programa donde tenía yo que conducirlo con una compañera que ni me caía bien, ni me parecía buena persona, ni tenía ganas de hacer nada con ella, y que además era una bully sistemática. Y me costó mucho trabajo entrar a la oficina de Patti y decirle, no lo quiero hacer. Porque yo pensé que en ese momento decir que no era, pues, ¿cómo estás diciendo que no es un super proyecto? Le van a dar un montón de publicidad. O sea, era un momento en el que yo estaba empezando como a... Y atreverme a decir que no, ahí es donde aprendí que lo que hay que hacer en la vida es decir que no cuando tu corazón te dice, di que no. ¿Y cómo escuchas a tu corazón? En un volumen bastante alto. Mi corazón grita, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué grita tu corazón ahorita? ¿No tienes? No tengo corazón. No tienes cara. Sí tengo. ¡Ay, ¿Qué grita tu corazón ahorita entonces? Pues que hay que hacer lo que hay que hacer y que los tiempos son perfectos y, como dice una amiga mía que quiero mucho y que es muy sabia, lo que sucede conviene. A veces creo que estamos pasando por momentos bien complicados. En lo general ha sido un año complicado, decisivo, definitorio. Es un momento muy solitario para mí, donde estoy teniendo que tomar muchas decisiones y donde tengo que a veces encerrarme en un cuartito como solita, y tomar yo mi decisión sin escuchar voces de afuera. Entonces, ¿qué es lo que me grita mi corazón? Es: escucha tu voz, es esa la que tienes que escuchar, no la de nadie más. Mónica, gracias por jugar. Ay, Pam, gracias a ti, qué divertido. Gracias.